Bueno, vamos a aterrizar. Hay que aterrizar bien, ¿sí? Así de que les invito para que podamos compartir con las personas, con nuestros amigos, con los hermanos, para que podamos luego regresar nuevamente jueves y viernes y podamos juntos aprovechar el tiempo espiritual. Mis hermanos, quiero invitarles para que vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y vamos juntos a leer, ¿sí? Hoy no tendremos presentación, así de que vamos a sacar la Biblia y vamos a leer, ¿sí? Vamos a tener la palabra de Dios. Creo que es importante que juntos podamos estudiar, podamos aprender, podamos juntos reconocer la importancia de acercarnos a la palabra. Dice lo siguiente en la escritura, Mateo 24, 3. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice la escritura? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Saben ustedes que la palabra de Dios nos habla acerca de un fin? Todo el mundo habla de un fin. ¿Sabían ustedes que han habido películas, ¿sí?, que nos hablan de las cosas que están por venir? No sé si recuerdan, para el año 2012 salió una película, quizás para los que no son tan fílmicos tal vez digan: no, pastor, yo nunca he visto eso. Pero hace algunos años, en el 2012, salió una película que se llamó, creo que fue Virus o Pandemia, no sé, Virus creo que fue, o Contagio, no recuerdo. El caso fue que yo no la vi sino hasta hace tal vez un año o dos, ¿sí? Y me llamó mucho la atención, porque aunque salió en el 2012, sin embargo, todo lo que pasaba era exactamente lo que pasó en el 2020, exactamente igual. Todo empezó con un virus. Todo empezó con un virus en Asia que se propagó, que llegó a ser mundial, donde la gente fue totalmente en casa, los sometieron en casa, no podían salir, luego las vacunas, y bueno, todo exactamente lo mismo que pasó. ¿Sí? ¿Y por qué lo menciono? ¿Saben? Porque hoy en el mundo hay muchas teorías acerca de cómo es que el mundo va a terminar. Sí, hay teorías acerca de la devastación del mundo por el tema ecológico, donde el planeta se está quedando sin reservas. ¿Saben ustedes que se dice que al 2050 ya no habrá agua? Y que la lucha ya no será por el petróleo va a quedar a un lado, sino que la lucha va a ser por el agua. ¿Sí? Y hace un par de días atrás, o de semanas atrás, en casa con los niños, veíamos una película que salió y me llamó la atención, porque es una película que hablaba acerca de cómo se explora la posibilidad de vida en otros planetas, porque este va a extinguirse totalmente. ¿Saben qué es interesante? Que desde muchas perspectivas las mismas personas dicen que algo está pasando y va a ocurrir. Pues saben, Jesús habló de esto con sus discípulos, y los discípulos, muy interesados en el tema, le preguntaron: ¿y cómo vamos a saber eso? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Y Jesús entonces dijo, Mateo 24, 32 al 33, dijo lo siguiente: de la higuera aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano está ¿qué? Está cerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Así de que Jesús lo que le dijo es: mire, así como pasa con un agricultor que empieza a observar, ustedes aquí en Estados Unidos creo que tienen eso bien claro, porque tienen marcadas las 4 estaciones. ¿Y cuándo se dan cuenta ustedes que va a empezar el invierno? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿No saben? Ay, no me digan que no saben.
Pero ¿cómo nos damos cuenta de que el invierno va a llegar? Porque ya los árboles se mueren. Empiezan a caer las hojas, se llena todo eso de hojas, aparte que la temperatura empieza a bajar. Pero los árboles empiezan a deshojarse, usted va y barre y vuelve otra vez y queda otra vez. ¿Dime? Empieza a oscurecer, o sea, hay señales que le dicen a usted, oiga, ya esto hay que empezar a prepararnos para el frío. De la misma manera, estos días, esta es la segunda vez que vengo a los Estados Unidos este año, la primera fue a Los Ángeles, y me decían, oiga pastor, esto ha sido tan más raro, porque a la fecha que usted vino acá ya debería haber calor y todavía hay frío, ¿sí? Porque llegamos y había helaje en Los Ángeles. Ahora llegamos aquí a New Jersey, igual, había frío todavía los primeros días que llegué. Hoy salió un sol fuerte, ¿sí? Ya el sol empieza a calentar y decimos, no, ya estamos en el verano, ¿sí? Ya estamos en el verano. Jesús dijo, así mismo, como la naturaleza nos anuncia y nos indica los tiempos para la siembra, para la cosecha o para las estaciones, pues asimismo hay señales que nos anuncian que Jesús viene. Hay señales que nos anuncian. Y entonces los discípulos le dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo nos damos cuenta? Y él les habla de algo interesante que vale la pena que podamos ver. ¿Cuáles son las señales que Jesús dejó para avisarnos de su venida? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de esas señales. Y lo primero, en Mateo 24:29, es que Jesús anticipó y les indicó cuándo empezaría el tiempo final, cuándo sería el tiempo del fin. Y dice lo siguiente: enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Jesús empezó a hablarles proféticamente y les dijo que hay un tiempo, o habría un tiempo a través del cual o por el cual llegaría el tiempo final. Y ese tiempo dice la tribulación de aquellos días. ¿Saben ustedes cuál es esa tribulación? Pues hermanos, la palabra nos enseña que hubo un tiempo de oscuridad. Es más, les voy a dar una pista. ¿Saben? La Biblia nos enseña que era tiempos, ¿y qué? ¿Saben ustedes de qué se trata? ¿De cuál fue esa época? Esa fue la época de la Edad Media, donde hubo una persecución. ¿Cuántos años iba a ocurrir esa persecución? Esa es una pregunta adventista, una evaluación adventista. 1260 días. ¿Qué serían 1260 qué? Años donde habría una persecución fuerte. Eso es lo que se llamó la Edad Media, la Edad Oscura o la persecución. Pero dice que justamente la Escritura nos dice, enseguida, después de esa tribulación, de aquellos días, ocurrirían algunas cosas. ¿Saben qué ocurriría? El sol se oscurecería y la luna no daría ¿qué? Su resplandor. Pues saben ustedes, deberíamos movernos en tiempos proféticos y darnos cuenta que esos 1260 años iban terminando ¿cuándo? Por la época de 1800. ¿Recuerdan ustedes que va a ser el surgimiento de un movimiento profético que anunciaría que Jesús viene por segunda vez? ¿Quién es ese movimiento? Pues la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Pues resulta de que después de esa tribulación, sí, por allá para el año de 1780, ocurrió un evento significativo. Escúcheme bien, un evento significativo el 19 de mayo del año 1780. ¿Saben qué ocurrió? Apunte esa fecha. En el año de 1780, el 19 de mayo, ¿saben qué ocurrió? El sol dejó de dar su luz. La luna se hizo sangre por toda aquella noche. Y fue algo interesante, mis hermanos, porque todos los animales, dicen los eventos, usted puede fechar esa fecha, colocarla en Google y darse cuenta de todo lo que ocurrió en esa ocasión. Es algo sin igual, particular.
Dice que la oscuridad era tanta que ni siquiera se podía ver la mano, la palma de la mano enfrente de una persona. Era una oscuridad total, y no fue un eclipse, sino que fue el inicio de lo que Jesús dijo sería el tiempo final. Luego nos dice la Escritura que las estrellas caerían del firmamento. ¿Saben ustedes que el 13 de noviembre del año de 1833, durante 6 horas sin parar, ocurrió una gigantesca e inexplicable lluvia de meteoritos? 13 de noviembre del año de 1833. Y saben ustedes que estos 2 eventos son el inicio del tiempo del fin. O sea que nosotros podemos fechar el inicio del tiempo del fin justo cuando termina el periodo de persecución que se hizo hacia la palabra, hacia la escritura, hacia los cristianos. De hecho, este país, recuerden ustedes, ¿sí?, nació como una respuesta de Dios para salvar la verdad, porque muchos de los cristianos de Europa llegaron a estas tierras, a las tierras americanas, a las tierras de Estados Unidos, aquí a este lugar. ¿Para qué? Para poblar este mundo, escúcheme bien, con la palabra de Dios. Amén. Esta tierra, Apocalipsis nos la muestra como la tierra cuando ayudó a la mujer, porque el dragón estaba persiguiéndola, había lanzado un río detrás de ella. Así de que el comienzo del tiempo del fin fue para la época de 1800. Pero ahora el Señor dice que después de esa tribulación habrían algunas señales que nos anunciarían que Jesús viene. Cuando fechamos y nos damos cuenta que ya vivimos el tiempo final, ahora Jesús dice, pues lo que vamos a ver, escúcheme bien, es que vamos a empezar a ver aquellas señales que nos muestran que Jesús viene, que está cerca. ¿Y saben ustedes cuál es la primera señal? Mateo 24:14. Vamos a ir a Mateo 24:14. Y Mateo 24:14 nos dice, y este evangelio del reino será predicado, mis hermanos, a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben ustedes que una señal del fin es la globalización de la comunicación en este mundo? ¿Saben ustedes que hoy ustedes pueden ver al hermano que está transmitiendo? ¿Sí? Y muchas personas tal vez dicen, pues yo me quedo en casa porque escucho desde la casa. Pero otros escuchan desde diferentes lugares. Hoy la predicación del mensaje trasciende a todo el mundo. Hoy, mis hermanos, la gente está conociendo al Señor. Pero ¿qué pasa allá en la ventana 1040 por el Oriente Medio o por Asia? ¿Saben ustedes? Y es interesante entender que en China, por ejemplo, que es un país totalmente comunista, donde está prohibida establecer la religión como tal. Sin embargo, leía un artículo el día de ayer que me alegró el corazón. Dice que cada hora se bautizan 1000 personas en China. Escúcheme bien. Por cada hora hay 1000 bautismos en China de personas que se está predicando el mensaje y la gente está conociendo en un país donde Dios no es un concepto para ellos. ¿Saben qué está pasando, por ejemplo, en el Oriente Medio? Donde hay una creencia totalmente diferente. ¿Saben ustedes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de Radio Mundial Adventista, tiene ahí, frente a la costa del Oriente Medio, una emisora? Ahí en la isla de Guam. Es una isla que es territorio americano. Y el único lugar donde se pudo colocar una antena para lanzar la onda hacia ese lugar era en esa isla, territorio americano. Ahí está Radio Mundial Adventista y se predica el mensaje de salvación en todos los idiomas del Oriente Medio. Ahí se está predicando el evangelio, ¿sí? Hace poco Radio Mundial Adventista tuvo a bien compartir con Colombia. Ha sido una bendición, ¿saben? Ha sido una bendición grande lo que ha estado pasando en Colombia, porque por muchos años queríamos que hubiese una emisora. Y saben, este año anterior, antepasado, empezó a negociarse una emisora ahí en la ciudad de Bogotá.
que es la ciudad que tiene más habitantes. Estamos hablando de casi 14 millones de habitantes ahí alrededor de Bogotá y todos sus alrededores. Y saben que se abrió una puerta para comprar una emisora. Esa emisora costaba, escúcheme bien, 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Eso es una cantidad de dinero grande. Pero resulta de que hablamos con Radio Mundial Adventista, la iglesia en Colombia habló con Radio Mundial Adventista, y Radio Mundial dijo: oye, que en Colombia no hay ninguna emisora, vamos a apoyar. Sí, vamos a apoyar. Les vamos a dar, creo que como el 80% de la emisora. Y entonces hubo una junta, se compartió, se dijo lo que iba a pasar, se habló con la división daba la otra parte, y una parte pequeña le tocaba a la unión, y ya se estaba cerrando el negocio, y cuando se estaba hablando con ellos, de repente el negocio se cayó. Y dijeron: no les podemos vender la emisora. Entonces otra persona vino y la compró ya totalmente de contado. Entonces el negocio se cayó. Pero alguien dijo: pero ¿sabe alguien? Hay otra emisora que se está vendiendo. Esta es una FM, la otra era una AM. Esta es una FM y alcanza todo Bogotá. Pero cuesta $4 millones. Escucha, ahora le hablo en su idioma. $4 millones. Esto era por lo menos 5 veces más lo que costaba la primera. Y dijimos: bueno, si no podíamos con la primera. Sin embargo, se elevó una petición a Radio Mundial Adventista, y Radio Mundial Adventista, nos cuenta el tesorero luego, que fue y nos visitó después de la compra, dicen: saben que nosotros habíamos dicho que la primera petición que llegara, a esa le íbamos a dar una prioridad, y la única petición que llegó fuera de Colombia. Y saben, ellos dijeron: vamos a apoyar con $3 millones. Oye, qué bendición. Apoyaron con 3 millones, y ahora a la división colocó como $800,000, y la unión tuvo que colocar $200,000. Sí, se hizo. Ahora tenemos una emisora 96.3 FM en Bogotá. Se está predicando el mensaje. 24 horas se está predicando el mensaje. Saben, Jesús dijo: una señal del regreso de Jesús es que el evangelio va a estar siendo predicado a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Saben, nosotros tenemos allí en el territorio de la Asociación del Alto Magdalena, donde yo ejerzo mi función de pastor, tenemos un territorio que queda a 1:30 en vuelo, que es Leticia, en el Amazonas. Y Leticia es un pueblito pequeño, son 75,000 personas en el casco urbano, pero son 21 comunidades indígenas a lo largo del río Amazonas. ¿Ha escuchado usted seguramente del río Amazonas? Y saben, en ese lugar tenemos Portugués, que está Brasil, que está en Tabatinga, tenemos Santa Rosa, que es Perú, y Leticia, que es Amazonas. Son 3 fronteras ahí pegaditas, y el río va en medio de toda esa comunidad. Y saben, el desafío de predicarles a esas personas, pues hace un año tuvimos la oportunidad, gracias al Señor, de comprar una estación de radio en ese lugar. Y se está predicando el evangelio. Pero ¿saben qué es lo mejor? Le contaba estos días a alguien, le conté, y era que estábamos en la negociación con la persona que estaba allí diciendo: bueno, les voy a vender mi emisora, negociando el precio, tratando de que fuera un poco más económica para ayudarnos con los costos de operatividad de ese lugar. Y el caballero de repente dijo: es que sabe una cosa, yo le quiero regalar, yo le quiero vender la emisora a ustedes. ¿Y por qué? Y empezó a contarnos toda su experiencia espiritual, y dijo: sabe, yo ya me cansé de que esta emisora solo transmita música, sí, que solamente transmita cosas que lo que hacen es alejar a la gente de Dios. Yo quiero que esto sea utilizado para que el nombre de Dios sea exaltado y la gente conozca a Dios. Oiga, y duramos 45 minutos, porque yo estaba ahí escuchando y mirando la hora. 45 minutos escuchándolo hablar de una manera tan emocionada de por qué quería vendernos la emisora. Después de que terminamos de escucharlo, recuerdo que me le acerqué y yo le dije: ¿sabes una cosa? El Señor no nos trajo por la emisora, nos trajo por ti. Porque la emisora es una excusa, y yo quiero invitarte para que le entregues tu vida al Señor. Y saben, hermanos, al siguiente día, eso fue un viernes, el sábado, estaba siendo bautizado el dueño de la emisora. Dios nos vendió la emisora.
Y saben, es una bendición porque desde allí se predica el mensaje a toda esa comunidad. Saben, el Señor no descansa. Puede ser que nosotros a veces durmamos, puede ser que a veces nosotros no hagamos la tarea que nos toca, pero el Señor no descansa. ¿Qué dice? ¿Cuál es una de las señales? Dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben? Se está predicando el mensaje, y el mensaje, ¿saben, hermanos? Está llegando a las comunidades. Pero, ¿cuál es la otra señal? Vamos a ir a Mateo 24:12. Mateo 24:12 nos dice lo siguiente: y por el aumento de la maldad, ¿qué cosa? El amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. ¿Saben? Estamos viviendo en el tiempo de la indiferencia. Lo que no me interesa, lo que le pase a la otra persona. No me interesa. Es más, no nos damos cuenta de quiénes son nuestros vecinos. Hay una indiferencia total en el mundo. ¿Saben? Las personas hoy mueren y no nos damos cuenta. No sé si le ha pasado que de repente se dé cuenta que un vecino se murió y tal vez se dieron cuenta a los 2 o 3 días, porque murió y nadie sabía lo que estaba pasando. Hermanos, la indiferencia en el mundo marca una pauta significativa que nos presenta que Jesús viene. El amor de muchos, el amor de la mayoría se enfriará. Eso es lo que está ocurriendo en nuestras ciudades. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros pueblos. Por eso la gente hoy se está enfermando de depresión, se está enfermando de ansiedad. Por eso las personas hoy deciden quitarse la vida. ¿Saben por qué? Porque las personas sienten que a nadie le importa lo que está pasando, que a nadie le importa a esa persona. Yo no soy valioso para él o para ella. Así de que las personas sienten que han perdido todo valor. Otro aspecto importante que nos menciona la Escritura, mis hermanos, es: habrá epidemias en el mundo. Habrá epidemias en el mundo. Saben ustedes que hablando de esto y buscando sobre esto, me di cuenta de algo muy interesante. Y lo menciona la Organización Mundial de la Salud. Dice, ellos decían, el mundo enfrentará otra pandemia de influenza, aunque no se sabe cuándo llegará y qué tan grave será. Pronostica la Organización Mundial de la Salud, las defensas globales, decían ellos, esto lo decían en el 2019, dice, serán tan efectivas como el más débil de los eslabones en el sistema de preparación para emergencias y respuestas de cualquier país. Esto lo mencionaban ellos en el 2019, y en el 2020 llegó la pandemia y nos mostró de lo que era capaz, ¿sí?, el vivir un mundo como el que vivimos. Otra de las situaciones que pasa, dice, habrá hambre. Otra de las características o señales que nos presenta el regreso de Jesús. Mis hermanos, en los últimos años el hambre ha venido aumentando consecutivamente, volviendo a los niveles de hace una década atrás. Y saben ustedes que hoy, y lo que se pronostica para este mundo, es que el hambre va a llegar a ser algo bien complicado de manejar. Por eso mucha gente se fue a vivir al campo. En nuestro país, por lo menos en Colombia, mucha gente salió de vivir de la ciudad al campo, y los lugares del campo que eran más económicos ahora son los más costosos para comprar una tierra y lo demás. Lo que nos muestra, mis hermanos, es que Jesús nos anticipa el regreso. Dice Lucas 21, 25 al 26, los hombres desfallecerán por el temor y la angustia y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. ¿Saben ustedes que otra señal fuerte de que Jesús está por venir, que está llegando a esta tierra, es que la angustia está consumiendo el mundo? Ya lo dije hace un rato, pero saben, hermanos, que es bastante interesante darnos cuenta que el sistema de salud ha colapsado, ni siquiera por enfermedades, sino desde la perspectiva de la salud mental.
Muchas personas hoy están totalmente, ¿sí?, casi que desahuciadas mentalmente. Y saben que lo podemos evidenciar cuando observamos a personas que vienen, toman un arma y matan muchas personas. O viene una persona, se toma un arma y se quita la vida. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro hogar? Cuando a veces en nuestro hogar vivimos 3 o 4, pero no se comunica ninguno de ellos. Hay un azote en la sociedad con la soledad, con la indiferencia, y todo esto suma para que los hombres desfallezcan por el temor. Hemos hecho encuestas en la misma iglesia y nos hemos dado cuenta que la necesidad de la iglesia es emocional. Nos hemos dado cuenta que al interior de la iglesia hay personas con depresión, con tristeza, con soledad. ¿Saben? Estamos dándonos cuenta que vivimos el tiempo final. Mateo 24:6 nos dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. ¿Saben ustedes, mis hermanos? ¿Saben ustedes que hablando sobre este tema de guerras es interesante darnos cuenta, por ejemplo, que China sostiene alrededor de 34 conflictos en el globo, que el Reino Unido también participa en 30, Francia en 27, Estados Unidos en 24 conflictos, y así hay un sinnúmero de guerras que se están llevando en el mundo, donde los principales países hacen parte de eso que está ocurriendo. Saben, el mundo vive un eterno conflicto que se está agudizando cada vez más. Ahora usted ve lo que pasa en la Unión Soviética, o lo que se llamaba la Unión Soviética en Rusia, ¿sí?, con el tema de Ucrania. Guerras por todo lado, ¿sí? Y esto suma al hambre, esto suma a la indiferencia, esto suma a todos estos factores que nos muestra sencillamente que Jesús está por venir. ¿Saben? Dice la Escritura allí, cuando usted lee el texto de Santiago, el capítulo 5, versículo 3, 4 al 8. Santiago capítulo 5, versículo 3, 4 al 8, ¿saben? Nos dice que hay un elemento que es también una característica o una señal de que Jesús viene, y es la avaricia. Mira lo que dice la Escritura: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días, mis hermanos. ¿Saben ustedes que la mitad de la riqueza global es de solo 85 personas? La mitad de la riqueza global solo la tienen, ¿qué? 85 personas. ¿Y saben ustedes cuántas personas tenemos en el mundo? Ya pasamos los 8.000 millones de personas. ¿Saben? Qué interesante. Por eso es que usted observa que hay manifestaciones, por eso es que usted observa que la gente se siente totalmente manipulada, siente que algo está pasando, que hay una injusticia social. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que justamente lo que pasa hoy es que los que tienen más quieren más, y los que tienen menos cada vez tienen menos. Vea lo que dice la Escritura en Santiago 5, 3, 4 y 8. Dice: el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que por engaño no les habéis pagado, clama, y el clamor de los segadores han entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Hay una injusticia social en el mundo. Hay una injusticia. No se le paga al obrero, no se le paga lo que es debido. Muchas veces se le retiene lo que le pertenece. Y saben, todo esto, mis hermanos, es sencillamente principio de ese tiempo final que nosotros vivimos. Dice la Escritura en Amós 3:15 que Dios hará justicia. Dice: derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones. Hablando justamente de esos poderes que tienen mucho, pero que no comparten con la persona desvalida. Segunda de Pedro 3, 3 y 4 nos habla de otro elemento que nos muestra que vivimos en el tiempo final, y es la incredulidad. La incredulidad.
¿sí? Y de la incredulidad, dice la Escritura, ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Pero ¿qué dice el Señor? Ahí en 2 de Pedro: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros. Hermanos, saben, como adventistas del séptimo día sabemos que Jesús viene por segunda vez. ¿Cuántos creen que Jesús viene por segunda vez? Eso es parte de nuestra creencia, es parte. Pero saben, hay algo que me llama la atención y que debemos nosotros prestar atención. Porque cuando tú vas a la palabra, a Hebreos, el capítulo 2, dice que nosotros con más diligencia, con mayor diligencia, debemos prestar atención a las cosas que están ocurriendo, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa eso? Y cuando tú lees el capítulo 2, verso 3 de Hebreos, dice: ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Saben, hemos recorrido las señales del regreso de Jesús. Y tal vez usted diga: pues yo ya eso lo sé. El asunto no es si lo sabes. El asunto es cómo estamos enfrentando el saber que Jesús viene por segunda vez. ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida espiritual? ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida en la familia? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia? ¿Qué está ocurriendo en mí, en mi trabajo? Cuando me doy cuenta que Jesús ya está por llegar a este mundo. Saben que hay un relato de la Biblia, me llama mucho la atención, y es el de los reyes, los sabios de Oriente. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús va a nacer? Que habían unos sabios que venían siguiendo una estrella, y ellos habían estado analizando la profecía y les decía que esa estrella los iba a conducir hasta el lugar donde nacería el Mesías. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Lean ustedes en el deseado de todas las gentes sobre estos personajes. Y saben qué interesante, que ellos sabían todo lo que estaba ocurriendo, llegaron a la ciudad donde supuestamente Jesús nacería, y ellos imaginaban que iban a encontrar una fiesta, que iban a encontrar la gente andando de un lado para otro. Sí, estaban allí tal vez ansiosos por el acontecimiento del nacimiento del Mesías. Pero oh sorpresa, cuando llegaron y encontraron una ciudad totalmente quieta, ellos dijeron: oiga, pero qué tan raro, si el Mesías está naciendo, si el Rey está naciendo, y nadie está preparándose para eso. Entonces llegaron donde quién, ¿recuerdan ustedes? ¿Donde quién? Donde Herodes. Y él entonces les contaron, les dijeron: mira, lo que pasa es que venimos porque la estrella, y le contaron todo. Y él, preocupado, mandó llamar a los sacerdotes, y los sacerdotes trajeron los libros y le dijeron: sí, es verdad, la Biblia dice, o los escritos dicen, que nacerá en tal lugar. ¿Y saben cómo despidieron este hombre a estos sabios? Pues le dijeron: vaya, encuéntrenlo, y cuando lo encuentren, vengan y me dicen para que yo vaya también, ¿qué? A adorar. ¿Saben? Ahí entiendo las palabras de Juan cuando dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Hermanos, nosotros como adventistas, esta iglesia tiene un propósito. Esta iglesia tiene el propósito de predicar el mensaje de salvación. Esta iglesia tiene el propósito de anunciarle a la gente que Jesús viene. Esta iglesia tiene el propósito de anunciar, ser la luz para la comunidad donde vivimos. Amén. ¿Y saben qué dice el Señor de la luz? Dice: la luz no se coloca debajo de la mesa, sino se coloca en un lugar alto donde pueda alumbrar. Y ahora dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hay una responsabilidad como iglesia, hay una responsabilidad como la que nosotros tenemos, y es la de predicar este mensaje. Y saben, no podemos, mis hermanos, dejar de hacer la tarea. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. El Señor nos pide que tomemos de nuestro tiempo.
El Señor nos pide que con sacrificio hagamos lo que tengamos que hacer para predicarle a las personas de la segunda venida de Jesús. Dice la Escritura en Génesis 5, como en los días de Noé, el Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos era ¿qué? Continuo al mal. Del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Hermanos, vivimos en una sociedad donde quedamos aterrados de lo que pasa. Vivimos en una sociedad donde cada vez que escuchamos algo más, decimos, wow, pero ¿en qué mundo vivimos? Y eso es lo que escuchamos, pero lo que no escuchamos es todavía mucho más atroz. Es más difícil. ¿Sí? Y dice la Escritura, la venida de Jesús será como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Saben? Dice la Escritura allí en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, dice lo siguiente: esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. ¿Saben? 2 Timoteo hace una radiografía de la sociedad de hoy. Hace una radiografía de la vida que tenemos que vivir en este mundo hoy. Una sociedad totalmente apática y cada vez más aislada de las cosas espirituales. ¿Saben que en nuestras ciudades, en todos los países, está creciendo algo que es aterrador, y es el secularismo o la secularización? ¿Sabían ustedes de dónde llegó el evangelio a nosotros? De Europa, de esos lugares reformados, donde se predicó el mensaje puro y llegó a todos nuestros países. Pero ahora usted va a Europa, mis hermanos, y las iglesias son museos, ¿sí? Donde vamos a recorrer lo que ocurrió en la historia. ¿Saben por qué? Hay países donde el 90% de la población se declara atea, donde un 10% tan solo cree en Dios. La creencia de Dios en esos lugares llegó a ser minoritaria, donde el afecto natural, todo se perdió, la creencia se perdió, ya no existe más ese conocimiento. Y ahora la iglesia tiene desafíos para abrirse paso en medio de eso. El asunto es que cada vez más va tomando fuerza y va girando y va llegando a nuestros lugares. Hermanos, hoy vivimos un tiempo que es un tiempo de bastante trabajo. Pero el Señor nos dice en Mateo 24:44, Mateo 24:44 dice: por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hermanos, hoy yo quiero compartir con ustedes esta reflexión, porque necesitamos como iglesia darnos cuenta el tiempo en que vivimos. ¿Saben? Leía anoche algo que pasó en Canadá hace unos días atrás, como un hombre fue llevado preso 6 meses por estar en desacuerdo a que su hija fuera sometida a una lluvia de testosterona para cambiar su sexo. Solo porque se opuso y dijo no, la escuela lo denunció y lo metieron preso. Hoy, hermanos, vivimos el tiempo más difícil y se pondrá más complicado, donde las personas ahora ya no son catalogados como él o como ella, sino donde cada persona puede decidir qué ser. Saben, hoy vivimos en un tiempo donde se está atacando 2 aspectos importantes de la creación, y es el sábado y el matrimonio.
pero más aún la esencia del ser humano, ¿sí? Esa capacidad para reconocer a un Dios creador quien hace a un hombre o a una mujer. Porque la Biblia presenta en el relato de Génesis que el Señor creó al varón y luego creó a la mujer. Pero ahora la sociedad está diciendo no, esos conceptos son arcaicos, esos conceptos son totalmente equivocados. Y se habla acerca de lo no binario, ¿sí? Y entonces una persona dice, no, yo realmente me autopercibo como hombre, dice una mujer, o como mujer, dice un hombre. ¿Saben? Dice la Escritura, como en los días de Sodoma y de Gomorra, entonces Jesús vino. Hermanos, ¿creen ustedes que vivimos el tiempo final? ¿Creen ustedes que estamos pasando por el último momento de la historia de este mundo? Pues Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Yo quiero invitarte a que pienses que hay una tarea para hacer. Yo quiero invitarte a que pienses en que podemos juntos trabajar para que este mensaje sea predicado a las personas de nuestro tiempo. Si el Señor permite que haya más tiempo, se levantarán otros. Pero la tarea nuestra en esta congregación tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Y me encanta, no quiero quedar así solamente en la predicación. No quiero dejarlos con estas últimas palabras, sino quiero ir a la Biblia, ahí a Daniel, el capítulo 2 y versículo 44, porque son los textos más hermosos y a mí me encantan estos pasajes. Daniel 2:44 dice lo siguiente: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Hermanos, el Señor dice que Él viene pronto, pero Él viene para restablecer el orden. Él viene para restablecer la creación. Él viene para restablecer el mundo. Él viene para colocar en orden cada cosa y para que su plan, el desde el principio, pueda hacerse conforme a la voluntad de Él. ¿Saben? En ese tiempo el Señor levantará a todos aquellos que murieron. En ese tiempo el Señor unificará este mundo y viviremos para siempre. Como lo dice la Escritura, allí cuando tú lees Apocalipsis 21:4, dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y por eso Juan, en Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí vengo pronto. Y Juan contesta, amén. Ven, Señor Jesús. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿cuántos desean que Jesús venga por segunda vez? Amén. ¿Cuántos desean que podamos estar listos para ese momento? Amén. Hermanos, hay dos decisiones que debemos tomar. Una, para aquellos que no han aceptado a Jesús, es hacer su decisión. Es decidir avanzar, ya salir de ese momento de adormecimiento y venir y entregar su vida al Señor. Pero aquellos que ya lo hicimos, ahora es tomar parte activa en la predicación del mensaje de salvación. De nada nos vale saberlo si no lo contamos. De nada nos vale entenderlo si no lo compartimos. De nada nos vale estar apercibidos si no le avisamos a alguien más. Necesitamos avisarle a alguien más. Necesitamos predicarle a alguien más. Necesitamos contarle a la gente. Saben que en la ciudad en Colombia hubo un evento que marcó la historia del país. Si no recuerdo mal, fue en el año de 1985. El volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y arrasó toda una población que se llamó la población de Armero. Pero saben que se cuentan muchas historias sobre Armero, pero hubo una que me llamó mucho la atención. Y estuve en un pueblecito que se llama Líbano, Tolima, en la parte superior, donde Armero se podía observar totalmente, y cuando usted se asoma,
Ahora usted ve sencillamente un lugar árido totalmente. Armero dice una historia de uno de los que estuvo allí y que me contó en una de las visitas que hice. Me decía: pastor, ¿sabe que allí hubo una persona que la gente la catalogó como loca? Pero él, esa persona, le anunció a todo el que pudo que el volcán iba a hacer erupción. Y dice que salió gritando y le decía a todos y le contó a todos los que él se encontró. Y dice que una cantidad de personas que escucharon fueron impresionados y salieron de la población. Esas personas se salvaron. Los que escucharon pero no quisieron murieron sepultados por la avalancha, porque fue una noche muy tarde, el río trajo toda la lava y vino y sepultó totalmente la ciudad. ¿Sabes? Puede ser que parezca este mensaje una locura para muchos, pero hoy lo estás escuchando y el Señor te está lanzando el mensaje de salvación, está diciéndote: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus deleites ni de sus plagas. Hermanos, Jesús viene pronto. Ya estamos viviendo el tiempo final, la última parte de salvación, la última parte. ¿No crees tú que deberíamos decidir hoy por el Señor? ¿No crees tú que deberíamos hoy realmente decirle al Señor: sabe que sí, yo tengo que hacer mi parte? ¿Cuál es mi parte? Hay que salir a compartir el mensaje, hay que invitar personas a la iglesia, hay que decirle a las personas: ven, es importante, es urgente, no importa que no vengan, pero debemos hacer nuestra tarea. A veces pasamos plácidos, tranquilos, sí, y nos olvidamos que vivimos un tiempo solemne y es el tiempo del regreso de Jesús. ¿Cuántos quisieran prepararse para la venida de Jesús? ¿Cuántos quisieran, colocándose en pie, decir: ¿sabe una cosa, Señor? Gracias, sí, es necesario escuchar esto y yo voy a estar más atento, voy a ser más activo en la predicación, voy a ser más intencional en la predicación? Tal vez no es tan sencillo como en otros lugares ir y tocar una puerta, pero tal vez puedo empezar diciendo: voy a conocer a mi vecino y voy a hacer un platillo y voy a compartirlo. Hola vecino, mira para ti, gracias, ya. Y luego tal vez otra cosa, y luego oramos por esa persona y le decimos: Señor, ayúdanos para que haya una conversación. Y luego de esa conversación, ¿cómo compartir de Jesús? Pero debe haber intencionalidad en lo que hacemos. Debe haber una conciencia de que cada vez que salgo de casa hay algo que puedo hacer para compartir mi fe con alguien. Hermanos, Jesús viene pronto. Y cuando ustedes empiecen a ver estas cosas que empiezan a suceder, entonces erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Oremos. Padre Santo, Señor, te doy gracias por la bendición linda que nos das de tu palabra, porque tu palabra nos anuncia que tú vienes. Perdónanos, Señor, si hemos estado tal vez quietos o adormecidos, pero te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en esta congregación. Este es un lugar bendecido. La semana anterior tuvimos muchas visitas. Esas visitas se sembró la semilla del Evangelio, pero no pueden quedar así. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Padre, para que esas personas, al ser visitadas, al ser animadas, puedan recibirte a ti, puedan recibir y entregar su vida a ti, para ver a una iglesia mucho más robusta, predicando el mensaje y preparándose para tu venida. Ruego, Señor, para que el Espíritu Santo nos bendiga el jueves y viernes en la campaña, que las personas puedan venir. Atrae a aquellos que necesitan escuchar, aquellos que necesitan tomar decisiones, y que para la honra y gloria de tu nombre el Espíritu Santo sea glorificado en este lugar. Bendícenos, oh Señor, al descansar hoy, y prepáranos y coloca personas siempre delante de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, no sé si hay algo hoy en la parte de arriba. ¿Sí?